Dios, gracias, mi Dios, por tu palabra, que vamos a leer en tu nombre, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, que está en Lucas 8, vamos a leer el versículo 19, 20 y 21. Gloria a Dios. Dice así: entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo le dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Gloria a Dios. Aleluya. Amados, seguimos diciéndote que allá en el Génesis, en el inicio, en el principio, el hombre se apartó de Dios, se dividió de Dios. Hubo una división porque contrarió a Dios. Y según Romanos 3, que estábamos hablando ahora hace un momentito, Romanos 3, versículo 23, dice que por cuando todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. O sea, hubo una división. Ahora, dice el 24 de Romanos 3, que siendo redimido por la redención y la gracia de Cristo Jesús, que es en Cristo Jesús. Y a veces como que nosotros no hay palabras que leemos, predicamos, pero parecería que no entendemos porque no vivimos esa palabra. Y debemos entender que tu familia y mi familia son los que están buscando la dirección de Dios. A veces puede pasar que muchos me dicen que me he alejado de algún ser humano, que me he alejado de personas que antes hacíamos política juntos y esos temas, y pasan a veces tiempo, meses, años tal vez que no nos vemos. ¿Por qué? Porque yo estoy sumergido en la palabra de Dios, haciendo lo que es de Dios. El mismo Cristo Jesús dijo a sus 12 años, cuando tenía 12 años, dijo: en las cosas de Dios, o los negocios de mi Padre me es necesario estar. O sea, yo estoy metido en esto. No estoy tratando de socializar con fulano, ni hacer tal cosa con fulano, ni nada de eso. Yo estoy sumergido en lo que es de Dios, y como soy pastor por la misericordia de Dios de la Congregación Obreros de Cristo, que está aquí en mi República Dominicana, en Santo Domingo Este, por el pueblo Nuevo Amanecer, yo tengo que estar dándole seguimiento a esa feligresía, cuidando esa feligresía como un buen pastor, como dice la Biblia. Pero también debo hacer esto que Dios me mandó hacer, que llevarte esta palabra no adulterada, esta palabra que el mismo Dios me permite a mí llevarte, que Dios me la regala para dártela a ti, para Él usarme como su bocina y Él tener las palabras reales allá arriba en un micrófono y Él decirla de ella y yo transmitírtela a ti. Y a veces nos quedamos atados como a pasado, y el mismo Cristo nos muestra que su familia, dice aquí en el versículo 21, dice: mi madre y mis hermanos son lo que oyen la palabra de Dios y la hacen. Lo que oyen y la hacen. Y a veces queremos decirle hermano a todo el mundo, a cualquiera que dice que es cristiano, que oye la palabra, que hasta la predica, pero no la vive. O sea que la palabra hay que vivirla siempre. Y no podemos estar como que somos cristianos, pero estamos en otro lado. A veces estamos como que somos cristianos, pero si yo estaba consumiendo sustancias prohibidas, vuelvo allá. Vuelvo como el perro al vómito y siempre estoy en esos malos coros, como dicen por aquí en la República Dominicana. Estoy en esos malos coros. O estaba antes en hurtos o robos y sigo con esas malas compañías. Dice la palabra la palabra de Dios no dice, dicen verbo popular: dime con quién anda y te diré quién eres. Dime con quién anda y te diré quién eres. Y que también el que anda con un cojo al año cojea. O sea que si tú andas con esas personas que están en sustancias prohibidas, que están en hurtos o robos, que están en cosas malas, entonces al final de cuentas tú vas a ser parte de ellos, te van a ver como parte de ellos, no te van a ver como un cristiano.
Hay que olvidarse de ese pasado pecaminoso. Hay que proseguir hacia la meta del premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Ya debemos dejar ese pasado atrás. Debemos avanzar, mirar hacia adelante, hacia Cristo Jesús, hacia la cruz de Cristo Jesús, hacia la misericordia y la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. No debemos estar, no, porque yo tengo mis hermanos que tuvieron son cristianos, tengo familia que no son cristianos, son mi familia, pero el tiempo que Dios me está permitiendo vivir es estar en coinonía con los hermanos y en sinergia con los hermanos de la iglesia. Estar viviendo lo que es el cristianismo. Mi familia ahora mismo son los que están conmigo en la iglesia, los que están conmigo ahí. Esos son mis hermanos, mis hermanos, mis hermanos. Los demás son hermanos de sangre, pero lo que no están viviendo lo que yo estoy viviendo. Es algo como contradictorio, porque si alguien va al sur y otro va al norte, ahí hay una división, Entonces si yo voy al sur hacia Cristo Jesús y él va al norte, hay una división ahí. No debemos quedarnos con el pasado en nuestras vidas. Debemos avanzar en Cristo Jesús. Debemos profundizar en su palabra y debemos siempre sincronizarnos, sintonizarnos, hacer esa coinonía, esa sinergia con la gente que están en la misma sintonía de nosotros, en la misma sincronización de nosotros, en la misma sinergia de nosotros. Estamos en la misma conexión que tenemos nosotros. Porque si nosotros somos cristianos y nos mantenemos siendo cosas distintas de un cristiano, en ambiente distinto, entonces no nos verán como cristianos y no podemos entonces predicar la palabra de Dios. Enfoquémonos en ser cristianos, y todo ese pasado pecaminoso se queda atrás, y todo lo que hacemos antes que no era de Dios se queda atrás. No es que tú tengas familia que ya no son familia, sí lo son, pero ahora estamos en Cristo Jesús. Yo me reúno con ellos para hablarles de Dios, me reúno con todo el mundo, los que están en cosas malas, para hablarles de Dios. Debemos entender lo que es de Dios, entender la palabra de Dios. Por eso fue que Cristo dijo claramente: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Seamos no solamente oidores de la palabra de Dios, sino hacedores de la palabra de Dios. Que el mismo Dios te siga bendiciendo. Gloria a Dios. Aleluya.